su más reciente novela, publicada, ¿no? 2025, me quitaste el apoyo, El verdugo de los indefensos. Casi todos conocemos a Carlos Rengifo. Carlos Rengifo es uno de los jóvenes escritores, de los más conocidos, de los que tiene una obra más estructuradamente más fuerte. Carlos Rengifo en su estilo, y quizás por eso es que ha tenido tanto éxito últimamente, a pesar de que no le gusta estar navegando por las grandes editoriales como es merecedor, porque su obra lo merece. Los libros de Carlos solamente se encuentran en el sello Altazor, ¿no? ¿Sí, hermano? Y es conocido por un estilo donde él va a tratar lo que se conoce como el universo oscuro, la psicología femenina, la prosa austera, lo que gusta porque así es el realismo sucio. Y yo creo que en el caso de Carlos, después de leerlo, no me gustaría estigmatizarlo con esa categoría. Yo creo que simplemente Carlos desnuda el realismo, ese realismo el cual todos conocemos, que a veces preferimos olvidarnos, no reconocerlo, como una especie de protección, de autoprotección que tenemos para protegernos de los embates que tan duramente, y los golpes que tan duramente nos da la vida. En este caso, esta novela, El verdugo de los indefensos, está catalogada como una novela juvenil. Yo prefiero, y quizás por eso que están acá los chicos, yo prefiero decir que es más que una novela juvenil. El verdugo de los indefensos, Carlos Rengifo demuestra cómo se puede hacer una novela negra, una novela policíaca, una novela contundente, una novela de ese realismo sucio que gusta tanto decirle a crítica, como dije hace unos instantes, pero que lo pueden leer los jóvenes. Lo pueden leer los jóvenes sin temor a que su entendimiento sufra una agresión, sin temor a asustarse por lo que dicen las líneas, sin temor a sentir de que no es una lectura propiamente para ellos. Y eso es uno de los logros que se pueden ver en esta novela, y es también el propio estilo que le sale como si fuera agua de manantial a Carlos, de una manera simple, y es, para mi criterio, la esencia de su talento. El verdugo de los indefensos, como todas las obras de Carlos, en este caso que es la última que tenemos en papel, es una excelente obra narrativa. La estructura que tiene esta obra se va a mover por caminos que es muy difícil poder encontrarle alguna grieta. La manera en que Carlos va narrando la historia de esa casa, que en ese momento que comienza la novela es una escuela, donde van a ocurrir hechos muy duros, muy difíciles, como son asesinatos en una escuela donde habitan niños, y comienzan a aparecer niños asesinados de una manera misteriosa. Comienza con la historia de un niño, como casi siempre somos la mayoría de los niños, un niño inquieto, un niño explosivo, un niño que no puede estarse tranquilo, que no puede estarse sentado, como ya dentro de más o menos un minuto ya ustedes empezarán a mover los pies, empezará a sonar el linoleo con la suela de sus zapatillas. Y si ahorita se le ocurre regalarle algunos pulpines, después que se lo veo, empezará a sonar el tetra, pa, 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 porque así son los niños. Pero ese niño era más que eso, un niño atómico, me gustaría decir. Y era un niño que los padres constantemente lo estaban reclamando, lo estaban regañando, y también los maestros. Pero el niño no era un mal niño, no era un niño indisciplinado, simplemente un niño muy inquieto, un niño muy suspicaz, un niño con mucha picardía, pero también un niño con mucha nobleza. No le interesaba lo que ocurriera alrededor suyo, simplemente lo que pudiera descubrir con su curiosidad. Y así comienza la historia, y parece que es la historia de ese niño, parece que ese niño es el personaje principal. Y para no adelantar sobre la obra, solamente algunos elementos, como me gusta a mí hacer cuando presento o comento, los elementos que pudieran resultar interesantes para que lo puedan comprar y pudieran leerlo. A lo largo de la historia, a lo largo de todos sus capítulos, vamos a percatarnos que aparece un personaje que puede ser el personaje principal, porque aparece este niño, Manolín,
pero después van a aparecer como una pandilla, como me gusta a mí decir en mi país, de niños que se autodenominan los bullangueros. O sea, los nombres que usa, las palabras que usa Carlos para referirse a elementos que pudieran ser un poco de corte negra, de corte policíaco, nunca las había escuchado. No se me ocurriría ponerle ese nombre a una pandilla, tampoco el nombre al comisario, etcétera, algunos personajes. O sea, buscan nombres que son muy nobles, que salen de su imaginación, es algo para mí novedoso. Y entonces, como les decía, va a aparecer siempre un personaje que parece, igual que la redundancia, que es el principal, y así aparece el niño, aparece el director, aparece el comisario que comienza a investigar, y ahí voy a hacer una pausa, porque la manera en que Carlos logra a lo largo de toda la historia, porque se mueve a lo largo de toda la historia, describir la investigación policial desde el más alto nivel técnico. Y es una novela que se está escribiendo para que lo puedan leer los jóvenes, de un alto nivel técnico, y lo puedo decir con propiedad porque fui en su momento profesional de los servicios policiales en mi país, fui militar de academia en ese sentido, y sé de qué hablo. Incluso en mi país hay escritores o sea, el género policíaco tiene mucha fuerza, mucha aceptación, y los escritores normalmente no conocen de la técnica policíaca, y cuando comienzan a escribir su novela no saben cómo terminarla, y cuando la terminan, en esencia no es una novela propiamente policíaca. Y entonces, pues quizás por eso fue que apareció ese subgénero que se dice novela negra, o el neopolicial, me imagino, porque no dominan la técnica policial, que es lo que quiere el lector, ver cómo es que se descubre y al final se descubre un asesinato, se descubre quién fue el ladrón, o se descubre la solución de algún problema que lo merite. Y Carlos lo hace de una manera excepcional, utilizando los dos extremos de lo que es la literatura negra propiamente dicha. Y después también van a aparecer los personajes, esa pandilla, los bullangueros, en el cual comienzan también a aparecer, algunos de sus integrantes son los que van a aparecer muertos. O sea, son los niños más indisciplinados, los niños más violentos, los niños que hacen bullying con los demás. Sin embargo, fueron víctimas también de esos asesinatos que fueron poco a poco apareciendo. Pero aparece un personaje, que es el personaje quizás más fantástico, más interesante, el que mejor tratado está, que es la casa. Porque es una casa que tiene historia. Ya ustedes podrán imaginarse que es una casa mágica, una casa maldita, puede ser todas esas cosas, pero no es lo que hemos visto hasta este momento, lo que estamos acostumbrados a ver incluso en la cinematografía y en las series que tanto nos gusta ver. Esta casona tiene una historia muy fuerte, pero con una economía de recursos y también de espacio. Carlos nos dice la magnitud de esa maldición, la magnitud de ese terror que habita en esa casa, sin usar palabras propiamente para eso, que honestamente lo puedo comparar, tapando la distancia, que me perdonen el que no le guste. Es un estilo Los Crianos, para mi gusto, del más alto nivel, que es uno de mis autores favoritos de lo que es la literatura de terror, por esa manera de mostrar lo innombrable, lo que no se ve pero que nos aterroriza. Bueno, Carlos lo logra en la descripción que hace a lo largo de toda la novela, desde que aparece y se menciona la casona, que se menciona como escuela en la primera página, pero ya en el segundo capítulo aparece como lo que fue la casa de un antiguo conde, que de buena primera hay un hijo que nace con un desperfecto, que no voy a adelantar porque es un personaje importante, y él decide sacrificarlo sin más, sin explicar por qué, porque tenía ese defecto. Ya Carlos no explica, aparece, lo sacrifica, nosotros tenemos que imaginarnos por qué, pero el espíritu, la atmósfera que nos va dando la lectura rápidamente, eso viene muy dinámico, como propio Manolín, la hora viene muy rápida, se lee muy rápido, nos va dando la medida de que el conde tomó una decisión no correcta, pero tenía su justificación para hacerlo. Y a partir de ahí sabemos que algo ocurre con esa casona, pero no nos imaginamos qué es lo que va a ocurrir, porque nos va a ir sorprendiendo cada capítulo. Como parece ese personaje de Monte Blanco, que es un detective que estamos acostumbrados a ver siempre, el antidetective, el antipolicial. Siempre, Carlos, ¿no? Es un detective muy suspicaz,
muy inteligente, pero también nos adentra en la familia del detective. O sea, cómo cada elemento que aparece, cada personaje que va apareciendo, Carlos nos lo estructura de una manera muy justificada y vamos conociendo por qué cada personaje es como es. En una manera, vuelvo a repetir la palabra, muy económica, que miren el grosor de esta novela, son 90 y tantas, ¿cuánto? 95 creo, 94 páginas. Es algo increíble. Lo que ha logrado con Carlos con la novela. Y eso va sucediendo de esa manera hasta el final del texto, que nos va a sorprender también. Pero al final nos daremos cuenta que no estamos esperando un final que nos sorprenda, el final clásico de las novelas policíacas o de la novela negra, que nos dé un mazazo en la cara, sino que al final nos vamos dando cuenta de que lo que hemos percibido con la lectura y lo que pensábamos que queríamos buscar no es lo que pensamos. Sin embargo, el resultado es mucho mayor. Y entonces cuando uno llega al final en las dos últimas páginas y siente un agradecimiento total por haber leído esta obra, y estoy seguro que los que no han leído Carlos Rengifo, si pueden adquirir esta novela, que la tienen cerquita, hoy aquí la pueden comprar, van a buscar las otras novelas de él. Ese estilo de Carlos se mantiene en toda su obra. Carlos, como le decía, solamente ha publicado con el sello Altazor, pero su obra es más universal. Su obra tiene escenarios en América Latina completamente, tiene escenarios en Europa. Carlos ha presentado su obra en varios países de acá de América, en España, en Francia, ¿cuál más? En Alemania. Y cuando eso ocurre no es por gusto. Todos esos espacios no se abren porque quiera el autor o porque quiera el editor, sino porque se abren porque el que tiene la llave sabe a quién va a dejar entrar. Entonces, sin más, quizás después me motive, porque estoy emocionado por la lectura de la obra. La obra la leí ayer, porque como ustedes saben, no vivo en Perú y no tenía acceso a la obra. Ayer fue que la pude ver en papel, ni en PDF, y me ha emocionado mucho, y no he hecho otra cosa que mostrar mi emoción. Muy contento de que eso me haya llegado a poder presentarlo de esta manera, y bueno, me disculpan si fui incoherente en algún momento, pero es lo que puedo decir sobre el verdugo de los inocentes de Carlos Rengifo. Gracias, Alexis, por tu apreciación de la novela, que es la última que he publicado. Se publicó en finales del año pasado y este año la estoy promocionando. Esta sería ya mi libro número 20. Yo empecé escribiendo cuentos, ¿no? Yo empecé escribiendo volúmenes de cuentos con el fin de hacer historias un poco violentas, un poco rápidas, para sacudir al lector, ¿no? Y luego ya opté por la novela para trabajar ya argumentos más amplios, poder describir situaciones, poder inventar a personajes y crear un mundo más amplio, ¿no? Mi educación literaria nace más o menos a la edad de ustedes, de los escolares que están acá presentes, ¿no? 14 o 15 años, por mi disconformidad con la realidad. El escritor, por lo general, es un disconforme con la realidad, por eso crea ficciones, por eso inventa mundos, para sentirse un poco más llenos. Y mientras yo estudiaba, tenía más o menos la edad de mi personaje, que está acá, de Manolín. Me nació mi vocación literaria. Dije, que no me gusta mucho esta vida que estoy viviendo y quiero una vida paralela a la mía, donde pueda ser una especie de demiurgo, donde pueda controlar las situaciones y pueda crear historias y pueda crear mundos. Y a partir de ese momento, pues, me dediqué a trabajar mi propio espectro literario para ser un escritor que después fui, ¿no?
Y ser escritor no es una carrera común, no es una carrera siquiera, es una labor artística. Y entonces tuve que estudiar una carrera profesional, una carrera universitaria, un poco para apoyarme en las cuestiones crematísticas. Y ya cuando terminé la universidad, escribí Ciencias de la Comunicación, ya dije, esta vez sí me voy a dedicar íntegramente a escribir y mostrar al público lo que tenía dentro, ¿no? Empecé escribiendo cuentos, historias un poco violentas, ambientadas en Lima, historias psicológicas. Me gusta mucho el explorar a la psicología femenina, me gusta mucho en general explorar el cerebro, estudiar el cerebro, ¿no? Los comportamientos atípicos, las reacciones no muy comunes, para un poco llamar la atención al lector, ¿no? Para que el lector, al meterse dentro de mi obra, pues se sienta en un ambiente un poco raro, un poco extraño, y que se cuestione también cada vez, ¿no? Mis novelas, mis anteriores novelas a estas, bueno, tengo varios registros, ¿no? He escrito novelas históricas, he escrito novelas, como les dije ya, psicológicas, he escrito novelas muy estilísticas, donde trabajo mucho la palabra, el lenguaje. Y aunque te dije alguna vez que no iba a escribir novelas infantiles o juveniles, pues al final, un poco para variar, para cambiar un poco y no quedarme en un solo registro, escribí también novelas, un par de novelas infantiles, y ahora esta, que para mí no es infantil sino juvenil, ¿no? Y con una temática que siempre me gustó, que es el tema policial. Aunque no soy muy fanático de lo policial, tengo mis autores más o menos seleccionados y las obras también igual. Pero quise darle un vuelco un poco a esto, ¿no? Escribí una novela negra que por lo general está dirigida a un público adulto. Yo quise hacer una novela negra juvenil, ¿no? Con personajes niños en una escuela primaria, con situaciones fuertes, ¿no? Como son los crímenes, como es la muerte, la sangre, las desapariciones, para que los jóvenes lectores también entren a ese mundo, ¿no? Y que esta lectura les sirva para que puedan leer ya novelas de este tipo, pero ya con otras características, ¿no? Lo importante en una novela es, por supuesto, la historia, ¿no? Pero sobre todo la estructura, ¿no? Cómo uno presenta una historia determinada. Y acá hay varios personajes que al principio parece que fuera el personaje principal, el niño que entra a una nueva escuela, a esta casona, esta antigua casona que ahora es un colegio, pero que en el transcurrir de la historia pues se va un poco apagando y aparece otro personaje, que es un personaje que viene del pasado, el pasado de la historia de esta casona, de este colegio, ¿no? Que es un cíclope, una persona con un solo ojo, que va a ser el personaje que le dé ese toque de misterio a la historia, ¿no? Es una novela semi-realista, podría decirlo yo. Yo creo que todos mis libros, por lo general, son realistas, incluso dentro del realismo sucio, como me han catalogado, y un poco para relajarme un poquito y que el texto además sea muy dinámico, ¿no? Mi intención fue justamente esa, hacer un texto dinámico, no un texto simple, sino un texto dinámico, un texto en el que todos, con un lector avisado como uno bisoño, pueda leerlo con satisfacción y llegue a terminar el libro, ¿no? Porque muchas veces uno empieza a leer un libro y lo deja a la mitad o al principio. Y esta novela, pues he sentido y he sabido que muchos, incluso familiares míos que no leían mis libros o que los dejaban a la mitad, pues con este texto sí se han quedado sorprendidos. Y es por la forma como enfoco el tema y por la forma como está escrito, ¿no? Así que si están interesados en esto, hay libros ahí para que lo quieran y se pueden llevar con mi firma. Gracias. Fulco, ¿quiere hacer una pregunta al autor? Una pregunta, una duda, una consulta literaria, aprovechen el momento.
Bien, porque se dé pie. No lo veo, no veo la mano levantada, alzada. Vamos a empezar por acá, para que tomen confianza. Que tengo una duda sobre cuál fue la matiz o cuál fue un evento importante para que empezara a realizar ese evento, por decirlo así, ese estilo de escritura de realismo sucio, lo que le catalogan al mundo, ¿no? ¿Por qué empezó a escribir más que nada solo ese aspecto y no otros aspectos, ¿no? Como otros escritores que emplean otros puntos, ¿no? Para enfatizar simplemente en el realismo? Esa sería mi duda. Bueno, tal vez influenciado por mis autores, ¿no? Entre mis autores favoritos, sobre todo de cuento, es el Julio Ramón Ribeiro, que maneja un realismo también. No es un realismo sucio, pero es un realismo. Y por el objetivo que yo tenía al empezar a escribir, ¿no? O al empezar a publicar. Mi objetivo primero era sacudir al lector. Yo quería mostrar historias no muy comunes, historias incluso un poco violentas, física y mentalmente, para que el lector cuando lea el texto se sienta tocado, se sienta movido por esas situaciones, por esos episodios que en la vida real pues son terribles, ¿no? Pero que en la literatura pueden pasar por la manera como uno los presenta, ¿no? Por la manera en que yo puedo escribir, yo trabajo mucho lenguaje y puedo presentar situaciones realmente terribles, pero con un lenguaje muy estético, de tal manera que cualquier persona que tenga reparos con respecto a situaciones muy violentas pueda leerlo y pueda captar eso lo que quiero decir, ¿no? Entonces, ese realismo sucio me sirvió, empecé, fue mi primera etapa, ¿no? Sobre todo mi etapa de cuentista, es donde yo exploro más esa forma de escribir, ¿no? De una manera muy cruda, muy directa y muy violenta, ¿no? Ya después con mis otras, sobre todo con mis novelas, ya empiezo a bajar un poco el tono y ya trabajo el lenguaje, ya de una manera más estética y los temas ya van bajando en sintonía violenta. Chicos, por acá. ¿No? Una chica. No se embullen. A ver. Me gustaría saber cómo fue que parece surge este interés hacia la lectura a los 15 años, como mencionó. ¿Cuál fue la primera obra que usted lee que le llama más que nada la atención? Sí, yo tuve la suerte de que mi padre fuera profesor de secundaria, y que tuviera una biblioteca grande en mi casa, ¿no? Uno se desarrolla por lo que tiene alrededor, ¿no? Si uno está en un ambiente violento y fuerte, pues de alguna manera en su vida va a ser así, ¿no? Creo yo. Y si uno está rodeado de cultura, está rodeado de personas que leen, y está rodeado de muchos libros, como fue mi caso, pues eso fue lo primero que a lo que me pegué, ¿no? Mis primeras lecturas eran cuando era niño, ¿no? Y leía cosas, bueno, típicas de los niños, cuentos infantiles, los típicos cuentos clásicos, universales, y conforme iba creciendo, pues ya era otra cosa, ¿no? Pero yo agradezco a mi papá por tener esa biblioteca tan nutrida y de muchos autores, no solamente de autores peruanos, sino mundiales, que fue digamos, la chispa que encendió mi vocación de escritor, ¿no? Y el primer libro que me movió mucho fue un libro de Vargas Llosa, que es Los Cachorros, ¿no? Que es una pequeña novela que habla sobre un colegio, ¿no? O sea, cuenta la historia de unos amigos del colegio de Champañán y todo lo que les pasó, no solamente en el colegio, sino después cuando eran adultos, ¿no? Y tanto me influyó ese libro que después de años yo también hice mi versión de Los Cachorros y publiqué una novela juvenil que se llama Las Cachorras, ¿no? Es decir, la versión femenina de Los Cachorros. Así que para mí Vargas Llosa fue como el despertar para mí. Y
principio cuando empecé a escribir como que quise imitarlo, quise emularlo. Y creo que si yo no hubiera leído a Vargas Llosa, yo no sería escritor. Así que fue mucha influencia de parte de Vargas Llosa. Carlos, felicitarte por el nuevo libro. Se ve que está muy interesante, seguramente lo vamos a pedir. Y quería preguntarte, ya que también están muchos niños y jóvenes aquí, muchos escritores describen que el proceso de escribir es una forma de sanación también, ¿no?, de los escritores, o también de descubrir las emociones que llevan dentro. En tu caso, ¿fue así o simplemente fue el proceso de crear? Sí, tiene razón. Algunos autores escriben para desahogarse, ¿no? Para soltar cosas que tienen adentro. Los demonios, como dice Vargas Llosa, ¿no? Tienen unos demonios que están inquietos y que quieren salir a la luz. Yo creo que en mi caso tal vez pude haber tenido mis demonios también, ¿no? Mis pequeños demonios que estaban ahí inquietos y que querían salir, porque todo lo que he escrito, yo no escribo sobre mí, ¿no? Todos los cuentos, todas las historias que he escrito, todas las novelas, son historias externas a mí, ¿no? Yo no escribo sobre mi vida, sobre lo que pasó en mí, ¿no? Escribo sobre todo, utilizo mucho la imaginación, ¿no? Me invento situaciones, me invento personajes. Cojo de la realidad ciertos aspectos, ciertas cosas, ciertas características, lo vuelco al papel mezclado con la imaginación y de ahí sale mi obra, ¿no? Y debe ser por eso que mis historias son muy violentas, bueno, en algunos casos son fuertes, son violentas, porque mi vida privada, mi vida pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces el escritor saca sus demonios y son los demonios los que hablan por él de manera ficcional. Bueno, entonces los invitamos a que desean comprar tenemos tiempo todavía, desean comprar la novela y se la lleven firmada por el autor. ¿Pueden hacer?